Amén. Ya para el viernes vamos a tener esa pantalla de ahí de atrás para los hermanos de ahí atrás, sea más fácil. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con los que le invocan, para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén, iglesia. Oramos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por tu bendición. Gracias por tu palabra leída. Gracias por tu presencia, Señor, en medio nuestro. Señor, en esta hora pido la unción tuya sobre mi vida, sobre mi voz, sobre mi garganta. Señor, y te ruego que obres de una manera muy especial, que tu palabra sea predicada. Reprendo, Señor, aleluya, reprendemos toda acechanza del maligno, toda azote del maligno, Señor, aleluya, toda obra de Satanás, Señor, la reprendemos en tu nombre, y que nada ni nadie, Señor, aleluya, nos prive de escuchar tu palabra, de predicarla, de recibirla, Señor, y de sentir tu espíritu, que mientras predicamos, Señor, haya, Señor, milagros y manifestaciones, haya visiones, Señor, en tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estamos estudiando la epístola a los romanos y estamos a poco para concluirla, aleluya. Aunque en realidad los estudios que damos los martes no son completamente profundos como deberían de serlo, porque entonces tampoco tenemos el tiempo y no nos alcanzaría. O sea, se necesita mucho tiempo. Y más si hablamos de esta carta, la carta a los romanos, la cual es una carta doctrinal y con una cantidad de enseñanza, mi querido hermano, maravillosa para la iglesia de Cristo. Aleluya. El versículo que leíamos es maravilloso. Y yo quiero que, si gusta, preste atención aquí adelante. Aleluya, amén. Y si doy una cita bíblica, ayúdenme a no buscarla. Se la van a poner aquí en la pantalla. Vamos a tratar que el viernes esté esa pantalla lista para que podamos avanzar. El versículo 11 que hemos leído, tenemos que pensar, hermano, ¿con quiénes Pablo está hablando? Recuérdese que estamos hablando con un pueblo judío y con judíos convertidos al cristianismo. Y entonces, en el verso 11, el Espíritu Santo dice por medio de Pablo, pues el 12, perdón, gracias. Dice la palabra del Señor, porque no hay diferencia entre judío y griego. O sea, entre judío y gentil. El Espíritu Santo está diciendo, no hay diferencia. Ahora, nosotros lo escuchamos y tal vez no sentimos el peso que sintieron los judíos cuando lo escucharon. Porque acuérdense que los judíos, ellos eran el pueblo único, el pueblo elegido. Amén. El que no había otro en el mundo como ellos. Amén. Los gentiles, ellos lo miraban como perros. Tanto así que no les quisieron predicar. Tanto así que vemos a profetas en el Antiguo Testamento que no les querían predicar, como Jonás, por decir algo. Porque miraban así a los gentiles. Porque ellos eran el pueblo de Dios. Y verdaderamente, Dios los había escogido, Dios los había tomado como un tesoro especial. Los había apartado de todas las naciones y los había hecho un pueblo especial. Amén. Pero ahora viene el Espíritu Santo y dice que Dios no tiene diferencia entre judío y gentil. Eso a ellos les impactó. ¿Cómo puede ser? Si nosotros somos los elegidos, si nosotros somos los privilegiados, si nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Qué le pasa a Pablo? Está bien, quizás los gentiles pueden alcanzar misericordia y todo, pero que no haya diferencia. Ajá, claro que hay diferencia. Nosotros somos judíos
y estos no. Pero Pablo dice, para Dios no hay diferencia. Porque Dios no hace acepción de personas. Y el mismo Dios que creó al judío, creó al gentil, aleluya. De todas maneras, de ahí salió el padre de ellos, Abraham. Entonces no hay ninguna diferencia. Dios los hizo un pueblo especial. Dios los hizo una nación especial. Pero como ellos se confiaron que eran especiales y que por lo cual Dios no los iba a... O sea, que podían hacer lo que querían, porque de todas maneras eran especiales, no iba a pasar nada. Y se confiaron en eso. Pero este mismo capítulo termina diciendo algo acerca de los judíos. Pero ya vamos a llegar. Pero lo que vemos aquí es que hay una revelación. Hay una revelación. Que para Dios no hay diferencia entre los unos y los otros. Judíos y gentiles. Y dice, pues el mismo que es Señor de todos. Aleluya. Gloria a Dios. Es rico para con todos los que le invocan. El mismo Señor que es Señor de todos es rico. Él enriquece a los judíos y Él enriquece con su gracia también a los gentiles. Alabado sea Dios. Él no tiene problema salvar a uno y a los otros, porque a todos nos creó Dios. Aleluya. Y es más, para eso envió Dios su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, no importa dónde sea, si es africano, si es oriental, si es chino, si es europeo, si es americano, centroamericano, canadiense, no importa, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Nuestro Dios no hace acepción de personas. Y aquí dice que nuestro Dios, el mismo Señor que es Señor de todo, es rico para con todos. La riqueza de su gracia, la riqueza de su misericordia, la riqueza de su amor, de su compasión. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios. Él es rico en misericordia para todo aquel que la busca. Bendito sea Dios. Qué lindo, Yo me gozo, hermano, en saber que tengo un Dios que no hace acepción de personas. Que no escoge a uno por ser pudientes o adinerados o profesionales, ni tampoco escoge a otros por ser pobres e ignorantes, no. Él es Señor para los pudientes como para los pobres. Él es rico para los ricos como para los que no tienen nada, porque Él es el rico. En misericordia, en amor. Bendito sea Dios. Esta es una gran revelación que los judíos al escuchar dicen que ¿qué? Porque en el pensamiento judío, en el pensamiento hebreo, tenían a un Dios que era solo para ellos, a un Dios encapsulado, a un Dios envasado, que el Dios Todopoderoso no iba a aceptar a nadie más sino que solo a ellos, no. Pero Dios ama a toda la humanidad. Y por eso es que cada día Él permite que su nombre sea predicado. Gloria a Dios. Y sigue diciendo, es rico para con todos. Para con todos. ¿Es rico para con cuántos? Todos. ¿Para con cuántos? Todos. Pero hay una condición. Amén. Para los que le invocan. Para los que le invocan. Él es rico para con todos. Pero no solo por eso todos alcanzan su misericordia. Las alcanzan aquellos que le invocan, aquellos que le creen, aquellos que le buscan. Y gloria a Dios que un grupito muy pequeño de esa cantidad de millones está aquí esta noche. Estamos aquí esta noche. Alabamos al nombre. Él es rico, pero hay una condición: para los que le invocan. Él es rico. Acuérdense que estamos hablando de la riqueza, de la gracia y de la gloria y del amor de Dios. Gloria a Dios. Él es rico para con todos. Pero la condición es los que le invocan. Versículo, gloria a Dios, 13. Sí, pero antes de llegar al 13,
podemos ver, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, sí, Señor. Gloria al Señor. Podemos ver, mis amados hermanos, la condición, que ahí me quería detener y la andaba buscando, la condición. Él es rico para con todos, pero tienes que invocarle. ¿Se recuerdan los versículos anteriores que estudiamos la última vez? Porque cerca de ti está la salvación. De tu corazón a tu boca, cerca. Pero hay que creerlo, hay que confesarlo, hay que invocarle. Cuando leemos en Timoteo, en 1 Timoteo 2:5, dice la palabra del Señor. Oh, no, permítame, vamos a llegar ahí. Vamos al versículo 13. Dice el verso 3: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 13, será salvo. Entonces en el 12 hay una revelación de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Cuando dice que Dios no tiene preferencia ni al judío ni al griego, al gentil, sino que aquel que le invoca lo encuentra, porque Él es rico para con todos. Y luego en el versículo siguiente dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero encontramos en este versículo esta palabra, todo aquel. Y cuando dice todo aquel, es todo. Es todo aquel. ¿Es quien sea? Es quien quiera. Es quien venga. No dice los fulanos, los sultanos, los menganos, no. Dice todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. En esta revelación la puerta se abre. ¿Para quiénes se abre? Para todos. Para todos. Para todos. Para todo el que le invoca. Se abre la puerta de la salvación. Para todas las naciones. Para todas las tribus. Para todas las lenguas. Para todos los pueblos. Se abre la puerta de la salvación. Pero también se cierra la puerta de cualquier otro que venga diciendo que es Salvador. Porque deja establecido que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Abre la puerta, pero le cierra a los falsos. No sé si me entienden. Por eso es que hoy sí vamos. En 1 Timoteo 2:5 dice, 2:5 de 1 Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces cuando dice todo aquel, abre la puerta para todos, pero cierra a los falsos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hay un solo Dios. Un solo Dios. No hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco, no hay seis. Bueno, no hay dos no hay. Hay uno solo. Y la escritura es tan clara y tan específica que dice, y un solo mediador. Porque ¿sabe qué dice la religión? No, si nosotros tenemos el mismo Dios, dice. Lo que pasa es que nosotros tenemos mediadores. No, si no, nosotros con respeto, sin ánimo de defender a nadie, pero es la verdad. Y nosotros a la Virgencita no la veneramos, pero es la madre de nuestro Dios. Y ella intercede por nosotros. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un solo mediador. No se llama Buda. No es el Islam. No es ninguna religión. No es ninguno de los santos de la India. No. La Biblia dice el nombre del Salvador y del mediador. Y lo deja bien claro. Jesucristo. Él es el mediador. Y Él es Dios. Entonces usted no necesita ir con nadie para llegar a Dios. Porque si quiere llegar a Dios, tiene que ir a Cristo. Si quiere ser salvo,
Cristo Dios. Hechos 4:12. Mire lo que dice el apóstol Pedro, o más bien el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro. Y en ningún otro. Y en ningún otro hay salvación. Gloria a Dios. Aleluya. Mira, hermano, usted tiene que tener algo bien claro. Porque hay veces que todavía no aquí, ¿verdad? Pero hay personas que, y bueno, mire, la gente está tan confundida porque dice, es que yo no sé cuál es la verdad. Y como entre la misma iglesia de Jesucristo, no de Jesucristo de los mundanos de los últimos días, no, la iglesia de Cristo, la iglesia evangélica, también se ha dividido y hay unos han hecho una cosa y otros otros, que la gente se atonta y dice, no, pero yo ya ni sé a dónde ir porque yo ya ni sé quién tiene la verdad. ¿Saben qué están confesando ellos? Que son falsos. Ellos están diciendo, yo estoy en la falsedad. Cuando la gente dice, yo no sé cuál es la verdad, es porque no conocen a Cristo. Yo sí sé cuál es la verdad. El día de mañana puede predicar a alguien acá y yo sabré si están predicando la verdad. Me pueden invitar a una iglesia y yo sabré si están predicando la verdad. Puedo encender el Facebook, el YouTube o cualquier otra, o un canal de televisión y escuchar un mensaje y yo voy a conocer si estoy escuchando la verdad. Ya le he dicho cuando llegó el dólar a El Salvador, el dólar El Salvador. Mi país tiene dólares, pero no para el pueblo, pero tiene dólares. Llegó el dólar. Había una familiar que era cajera y me contó cómo era que las ponían les ponían el falso y el verdadero, pero nunca sabían ellas cuál era el falso y el verdadero. Acuérdense que allá era el Colón, era don Cristóbal que estaba con nosotros, pero ya llegó don Washington y derrumbó a don Cristóbal. Lo mandaron allá con el señor Lempira. Y me recuerdo cómo ella nos decía. Y tenían que aprenderlo con la yema de los dedos. Tenían que conocerlo. Para que haya una imitación, oiga bien. Para que haya una imitación, si hay una imitación, es ¿por qué? Porque hay un original. No puede haber imitación si no hay un original. No puede haber mentiras si la verdad no existe. La verdad es Cristo. Y el que tiene la verdad la conoce. Y esa muchacha decía, mira, y el gerente no pone el billete y solo lo tocaban así, falso, tirando así. Falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Porque las cajeras no son como las de aquí, que no saben ni contar. No sé si usted alguna vez ha ido al banco a prestar, por supuesto, y no saben ni contar. Pero en El Salvador era una bestia esa mujer. No se la bajaba nadie. ¿Por qué? Porque conocían el verdadero. Cuando usted conoce a Cristo, no anda preguntando si está en la verdad. Cuando usted lo conoce, sabe si está en la verdad o está en lo falso. Aleluya. Usted tiene que conocerlo. Y ahora eso sucede. La gente, no hay aquella iglesia ahí porque tengo miedo que me metan cizaña. Yo no tengo miedo que me metan cizaña, mire. ¿No? ¿Por qué cree? Porque conozco el trigo. Porque sé diferenciar. Y perdone, no es que no me vaya a malentender. Estoy diciéndole que todo cristiano debería de conocer y diferenciar entre la verdad y lo falso. Y el Espíritu de Dios os guiará, dice la Biblia. ¿A toda qué? ¿Verdad? ¿Cómo dice usted que no sabe si está en la verdad o no? Solamente porque no haya tenido un encuentro con Cristo, hermano. Juan 3:18 dice. No terminamos el 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Yo no sé por qué. Es que mire, bueno, sí sé por qué. Es el engaño de Satanás. Mire, tanta religión, tanta secta. Y uno dice,
Pero ¿cómo la gente puede creer eso? Si hay cosas demasiado obvias que indican que eso es falso. Pero la Biblia también lo dice. Bueno, dice el Señor, el que no crea la verdad va a creer en la mentira. Pero siempre el hombre crea algo, fíjense. Uno ve y dice, ya, yo no creo nada. Yo no creo en Dios, yo no creo en el diablo, yo no creo en el infierno, yo no creo. Ese está jugado, ese sí que está perdido. Porque no hay neutro. En lo espiritual no hay neutro. Hay gente que dice, no, yo no estoy ni con Dios, pero tampoco con el diablo. Y si algún día tengo que escoger, por supuesto que quiero estar con Dios. Pero no estoy ni con él ni con el diablo. La Biblia dice que el que no está con Dios es hermano de Satanás. Hijo, ¿verdad? Pensé que estaba dormido siempre, pero el dormido es el que está a su lado. Pero no hay nada. La gente dice, no, yo cuando me muera, cuando me muera, ahí Dios va a salir y me va a decir, ¿te querés ir allá a quemar? ¿O te querés aquí venir conmigo? Y yo le voy a decir, Señor, hoy me quiero ir contigo. No hay tales. Ahorita en vida se coge. Ya muerto usted, se perdió la cosa. Si es salvo, no se preocupe, que va a abrir sus ojos viendo al Salvador, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay otro Salvador. Si algún día el Señor no lo permite, pero como hay veces que los veo a ustedes y les desconfío, si algún día se van al mundo, hermano, es que no vaya a ser que hay veces que uno mira a la gente con todo, pero a la hora de los que hubo salen corriendo, pues. Y uno dice, wow, me fui chuco. Mire, recuerde que no hay otro Salvador. Solo Jesucristo, aleluya. Juan 3:18 dice, Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único o unigénito Hijo de Dios. Por eso le dijo Pablo, Dios no hace diferencia entre judío y griego. Todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor es salvo. Y hasta el día de hoy, hermano, el judío no se salva. Los judíos, no crean que se salvan por cumplir la ley y todos los ritos que hacen. No. Si no aceptan a Cristo como su Salvador, no se salvan, no hay más. No es de que bueno, sí, pero pastor, pero es que ellos son el pueblo de Dios. No. Ah, pastor, ¿usted me está diciendo que todos que todos se están yendo al infierno? La Biblia dice que Dios siempre tiene un remanente. Sí. Y hoy siglo XXI, 2023, Dios tiene un remanente entre los judíos. Siempre tiene un pueblo, hermano. Si es que Él no pierde. Y al final, si Cristo viniera ahora, si ahora viniera Cristo, significa que hay 144,000 judíos creyentes. Aparte, 144,000 que están en el Apocalipsis, reservados para una misión. Que no conocen mujer, son vírgenes. Van a ser predicadores entre el pueblo de Israel cuando Cristo levante a su iglesia. O sea, digo, si hoy hubiera el rapto, ya solo ahí hay un remanente de 144,000, sin contar los otros judíos ya salvos. No sé si me voy a explicar. Si no, vuelve a oír el mensaje. Hermano, compartan los mensajes. Aleluya. Compártanlos, hermano. Mire, solo ponga compartir. Y así yo sé que su familia y sus amigos se van a dar cuenta que usted es creyente, pero no importa. Compártalo. Aleluya. Entonces, Dios siempre tiene un remanente. Pero no hay forma de salvarse, hermano. Yo entiendo que su papa dijo que bueno, que todas las religiones, que cada religión
en su creencia lleva a Dios, mentira del mismísimo infierno. La Biblia no dice eso. Tengan cuidado. Y si hay aquí algo ecuménico, ahí me perdona. Pero la Biblia no dice eso. Por el contrario, Dios es celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso lo dejó bien claro: en ningún otro hay salvación. No hay mediador sino Jesucristo. Aleluya. Y eso es lo que le decía Pablo a los judíos. Si ustedes no creen, no van a entrar. No, pero es que Cristo vino para los gentiles, nosotros somos... No. El que es rico para con ustedes, es rico para con los gentiles. Y Él ha enviado a su Hijo para que judíos y gentiles se salven por medio de Cristo. Él es el Mesías. Él es el enviado. Él es el ungido. Aleluya. Contesto después, ¿quién sabe qué predicando? Gloria a Dios. ¿No me cortó, va? Gracias, hija. ¿Dónde nos quedamos? Verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Vamos a... Quédense ahí paradito por si vuelven, para que no vaya a cortar la... Versículo 14. Dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahora, en el 12:13 vemos una revelación de la gracia y la riqueza de Dios para con todo. Pero en el 14 vemos el compromiso y la responsabilidad de la iglesia para que judíos y gentiles se den cuenta de la riqueza del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y hace una pregunta y dice: ¿cómo pues? Acuérdense lo que decía el 12 y el 13. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será. Pero en el 14 dice: ¿cómo van a invocar? En aquel en el que no ha creído. O sea, ¿por qué es que no han creído? Porque no le han conocido. No saben quién es Jesucristo. ¿Cómo invocarán en aquel en el que no han creído? ¿Y por qué no le han creído? Porque no le han conocido. No vamos a hablar del Medio Oriente, no vamos a hablar de África, no vamos a hablar de alrededor del mundo, vamos a hablar de Nueva York solamente, que es donde nosotros estamos, neoyorquinos. ¿Cuántos neoyorquinos? ¡Aleluya! Bendito Dios. Vamos a hablar solo de Nueva York. Yo sé que está pensando usted. Usted dirá: pero ¿cómo es que ahí dice: ¿cómo invocarán en el cual no, en aquel en quien no han creído? Y el pastor dice que no han creído porque no le han conocido. Y como no saben quién es Jesús, por eso no le pueden invocar. Y entonces usted dirá: pero aquí en Nueva York, ¿quién no sabe quién es Jesús? Y hay muchos cristianos que con esa idea no hacen evangelismo. Y que con esa idea no predican a nadie de Cristo. No comparten los mensajes del cielo. Con esa idea. ¿Y qué decimos? No, si la gente ya sabe. Si quién no ha oído el evangelio. ¿Quién no conoce el evangelio? Nosotros le llamamos conocimiento a lo que no es conocimiento. Yo conozco a Cristo. Usted conoce a Cristo. Usted conoce a Cristo. Porque ha tenido un encuentro con Él. Pablo había oído del camino, había oído de Jesús, pero todavía no lo conocía. Por eso no lo invocaba. Pero el día que lo conoció, se le acabó todo. El día que lo conoció, lo comenzó a invocar. ¿Por qué? Porque lo había conocido. Por eso dice: ¿cómo le van a invocar si no le conocen? ¿Y quién cree usted que es el afortunado, el privilegiado, el bendecido de darlo a conocer? Gloria a Dios. Hermano, estamos en vivo. ¿Quién cree que es? La iglesia, no yo.
tiene que decir. Pues siempre le pasamos la responsabilidad que está al lado. No, usted es el que tiene que evangelizar. ¿Sí? Yo, pastor. Yo, predicador. Yo soy el bendecido a quien Dios le ha, así como le dio a Israel en el monte Sinaí la ley y las tablas, así a nosotros nos ha dado a Cristo mismo la palabra. Entonces dice, ¿cómo van a invocar? Si no conocen, no saben a quién invocar. Mire, hay gente que tiene buenos abogados de migración. Ahí compartan el número, por favor. Sí, en serio, no son buenos abogados. Y uno dice, ¿cómo hiciste? No, que mira que ese abogado le llaman Mandrake. ¿Cuántos se acuerdan de Mandrake? ¿Cuántos se acuerdan de Mandrake? Vaya, pues, como nadie sabe quién es Mandrake, Harry Potter le dicen a ese abogado. ¿Quién sabe quién es Harry Potter? Mundanos, eso sí. Apóstol Pablo nadie sabe quién es. Mi hermano. Entonces dice, no, es que mira, yo salí bien porque mira, tengo un abogado, papá, que ese abogado de migración es bárbaro, este es aquí, ese es allá. Entonces, esta persona le ha ido bien porque conoce, sabía a quién invocar. No sé si me estoy dando a entender. Sabía a quién llamar. Y uno está malado porque no sabe a quién llamar. Pero si ese hermano viene y me dice, pastor, mire, este abogado, mire, es buenísimo en caso de migración, en caso de esto, de lo otro, mire, buenísimo, aquí está el número, aquí está la dirección, esto y lo otro, si un pastor si un hermano lo necesita, alguien lo necesita, aquí está el buen abogado, se lo recomiendo. Ahora ya vamos a saber a quién invocar. Así es el hombre en cuanto a Jesús. Por favor, espero no perderlo en esto, porque la mayoría decimos, no, si yo mira, tanto que le he dicho a mi tía de que venga a la iglesia, que se haga cristiano. Tanto que le he dicho a mi tía, a mi abuelita, a mi papito, él ya sabe, él ya conoce de Jesús. ¿Qué pasa que no quiere? No, si conociera estaría aquí de rodillas alabando al Señor. Yo quiero que nos quede bien claro eso. Tenemos un mal concepto. Nosotros decimos, toda la gente conoce a Jesús. No, la gente no conoce a Jesús. Por eso es que no son salvos. Usted y yo conocemos a Jesús. Por eso estamos aquí. Y cuando usted lo ve así, entonces agarra vida. Este versículo que dice, ¿cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y por qué no han creído? Porque no ha habido uno, aleluya, que se haya parado y le haya dicho, mira, yo conozco un abogado que te perdona todo tu pecado y te regala salvación. Su nombre es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Entonces, le voy a dar solo un ejemplo bíblico. Juan 1, 44 y 46. Para que vea usted cómo cuando la gente no conoce, no pueden creer ni invocar. Mire cómo dice. Juan 1, 44 al 46. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, pero le menciona algo más, de Nazaret. Gloria a Dios. Se lo voy a terminar. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no discutió. Óigame, míreme aquí. Quizás nosotros hubiéramos puesto a discutirnos. Qué bárbaro, ¿cómo te atreves a decir así? Estaba hablando y pues si él está hablando así es porque no sabe de quién le están hablando. Es porque no lo ha visto, es porque no lo ha conocido. Natanael era un judío de lo serio. Jesús mismo dio testimonio de Natanael. ¿Sabe qué dijo de Natanael? Este es un verdadero miembro del Redentor, dijo. En este no hay engaño, dijo. Aleluya. Así dijo
Jesús dijo de Natanael. O sea que Natanael no era falso. No, Natanael era como el hermano que está a su lado. Verdadero cristiano. Vean que está a su lado. Miren, usted cree que yo lo hago por molestar, pero yo lo hago para medir al pueblo. Hay unos ni voltean a ver al que está a su lado. Y hay otros que lo voltean a ver con que dice, y este verdadero. Ni nosotros mismos tenemos la fe, hermano. ¿Cómo vamos a salir a predicar si nosotros mismos creemos el evangelio que vivimos, que vive mi hermano, pues? Sí, él tenía que verlo y decir, gloria a Dios, hermano, porque nosotros somos verdaderos. Aleluya. ¿Sabe dónde encontraron a Natanael? No, en la higuera no. Debajo de la higuera. Debajo de la higuera, haciendo su oración. Aleluya. Pero Natanael no sabía quién era Jesús. Acuérdense que estamos hablando lo que dice el 14. ¿Cómo invocarán en el que no han creído? Claro, Felipe venía del culto del día martes 24, ¿va? 24 de enero del 2023. Él venía gozoso a la casa. Mamá, papá, mira que te perdiste una bendición en los coros, en la oración, el mensaje. Terminamos un culto precioso, la iglesia llena, hermoso, nos hemos gozado. Y claro, Natanael que está en la casa, sí, siempre lo mismo. ¿Quién predicó? ¿Va el pastor? Aquí no veía. No me perdí de nada, si aquí me estaba viendo. ¿Acá dormiste? ¿Y usted qué va a decir? Que bárbaro. Estos monos, que bárbaro, ¿cómo les gusta? Del cielo. Que claro. No, pero es que es Natanael. Él no ha estado. Me recuerdo tenía como 3 años en la iglesia. Y hubo un culto, hermano. El Espíritu Santo se derramó como se suele derramar en los cultos. Una presencia, algo lindo. Y al siguiente día había un hermano, familiar mío, que no había venido. Y yo todavía andaba con el gozo del día anterior. Y le digo yo, fulano, le digo, ayer hubo un culto, ya sabe quién es, ¿no? No era usted, era él. Ayer hubo un culto en la iglesia, le digo yo. Pero sí sabe quién es, ¿no? Que no diga el nombre. Un cultazo, mire la gloria de Dios, esto y lo otro. Y me quedé viendo, pero así literal, en serio. Dame. Porque le dije yo, y se perdió la bendición. Pero yo verdaderamente, quería solamente compartir. Me dijo, si esa bendición hubiera sido para mí, hubiera estado. No, yo el viernes que voy al culto, ahí va a llegar mi bendición. Son Natanael, pues. Que como no lo han, como Tomás, ¿lo recuerda? Que no llegó al estudio bíblico del martes. Hoy no vino mi esposa. Se vio mirada. Que no llegó al estudio bíblico del martes y Jesús se manifestó. Y después los hermanos le dijeron, mirá, hemos visto a Jesús. ¿Qué? ¿Están locos? Pues aquí está Natanael. ¿Cómo invocarán en el cual no han creído? ¿Por qué? Le dijo Felipe, ven y ve. Gloria a Dios. Ven y ve. ¿Sabe qué? La gente o su familia o los de afuera tienen un mal concepto de la iglesia. De la iglesia en general. Dicen que todos ustedes son hipócritas. Dicen que todos ustedes son falsos y mentirosos. No le voy a decir que dicen de los pastores. No le voy a decir. Pero ellos tienen ese concepto. Y usted no tiene que ponerse a pelear con ella. No, mira, ahí en la iglesia son los santos, sabemos. No, mira, ahí en la iglesia nuestro pastor, no, hombre, sí, en una nube va. No, quieto. Usted solo dígale, ven y ve. Gloria a Dios. Aleluya. Ven y ve. Gloria a Dios. Amén. Y ore para que el Espíritu toque esa vida. Aleluya. Mire cuántas personas han venido acá y familiares de hermanos.
Que no creían, que tenían un mal concepto de la iglesia, que tenían un mal concepto de los pastores, que tenían un mal concepto de Cristo mismo, de nuestra fe. Y han venido una vez y cuando han salido, muchos no regresan, pero el concepto se les cambia. Se dan cuenta que no es lo que la demás dice. ¿Por qué razón? Porque hablan porque no le han conocido. Por eso dice la Biblia, ¿cómo invocarán en el cual no han creído? Iglesia, es nuestra responsabilidad mostrarles, enseñarles, hablarles acerca de Jesucristo. Y quitémonos el concepto errado de que todos conocen de Jesús. No, si todos lo conocieran, todos serían salvos. Porque no lo conocen. ¿De qué necesitamos hablar? ¿Y cuántas veces, pastor? Cuántas veces sea necesario mostrarles el amor de Cristo. Seguir el ejemplo de Felipe, que no se puso a discutir con aquel varón santo, sino que le dijo: ven y ve. Ven y ve. Jesús no necesita que nadie lo defienda. Él es Dios. Él no necesita que lo defienda, ni la fe no necesita que lo defienda nadie. La verdad de su verdad se para sola. Gloria a Dios. Ahora, mire la siguiente pregunta. Versículo 14. ¿Y cómo creerán? No sé si está fuerte el volumen. Está bien. Igual ya estoy terminando. Me lo preguntaré a ti. Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Voy a ir más rápido. ¿No? Mire para acá adelante. Volvemos al mismo concepto que tenemos los cristianos. ¿Y quién no ha oído de Jesús? Si por todos lados se predica. Si allá hay, si lo otro. Entonces nos cubrimos con esa idea de que quién no ha oído. ¿Y para qué hablar? Esta gente está curtida. Si todos han oído y nadie quiere. Mire, le voy a leer solo un versículo porque voy más rápido. Hechos 8:30. Hechos 8:30. Primero le voy a decir lo siguiente: no pueden creer si primero no oyen acerca del poder de Jesús. Hechos 8:30 dice: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: Felipe le dice al eunuco que va en un carro. No le leo los otros versos, ahí lo busca en su casa y lo lee. Felipe le pregunta: pero ¿entiendes lo que lees? Oiga bien, mírenme acá. Felipe le pregunta a este hombre: ¿entiendes lo que lees? Óigame, estaba hablando con un hombre letrado. Felipe, a quien le estaba preguntando si entendía, era un hombre letrado, era un hombre estudiado, era un hombre preparado. Pero por mucha preparación que usted tenga, si no tiene el Espíritu Santo, no podrá entender, comprender, o la Biblia no tendrá inspiración en su vida, si no es solamente a través del Espíritu Santo. Porque este eunuco era un letrado, era uno que trabajaba con la reina, era uno que sabía letra, y el que sabía letra en los tiempos de Felipe era porque era una persona bien preparada. Pero Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Y mire, aquí está la respuesta que los inconversos nos dan a nosotros. Mire cómo dice. Él dijo: ¿y cómo podré? La pregunta es: ¿entiendes? Y él le dice: ¿y cómo voy a entender si alguno no me enseñare? Gloria a Dios. Esa es la cuestión. Vuelvo al 10 de Romanos. Dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces nosotros, en nuestro concepto, decimos: todos han oído de Jesús. Pero cuando leemos acerca del eunuco y Felipe, nos damos cuenta que no es así. Ellos pudieron haber oído, pero nadie les ha enseñado, explicado el Evangelio, enseñado el por qué necesitas creer en Cristo, el por qué solo Jesucristo es el único que te puede salvar, el por qué necesitas salvación. La gente va por el camino y allá puede estar un predicador y mira, Cristo te ama y esto y lo otro. O puede estar lo contrario, va: si no te arrepientes, el pecador te va a ir al infierno y
Y aquel pasa y hasta como loco nos toman. Ah, pero han oído, no. Han escuchado, pero no ha habido quien les enseñe. Aleluya. Por eso el discipulado de tú a tú, de persona a persona, es efectivo. Porque usted le acerca a la persona y le enseña, le habla de Jesús. Le dice por qué lo necesita, cuál es tu problema, qué es lo que usted tiene, qué le va a dar Jesús. Y dice la palabra del Señor, ¿cómo creerán en el quien no han oído? Y sigue diciendo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora bien, si el atalaya o el heraldo o el predicador no predica, pues tampoco nadie va a escuchar el mensaje. El diablo sabe engañarnos bien. Primero nos engaña con decirnos, sí, todos conocen a Jesús, pero ahora usted sabe que no es así. Que no conocen a Jesús, y se lo repito, porque si lo conocieran estuvieran aquí. El diablo nos tira la otra zancadilla y nos dice, no, pero si todos han escuchado a ese hombre, ¿y vos qué le vas a enseñar de nuevo? Sí, fíjate, este te ha curtido, te ha escuchado un montón de Jesús. Quizás ha escuchado mucho, pero nadie se ha sentado a enseñarle de Jesús. Gloria a Dios. Y por último, cuando nos agarramos eso, entonces decimos, ¿y para qué vamos a predicar? ¿Y para qué vamos a ir a evangelizar en este frío? Si esta gente ni se lo merece, ahí le botan el tratado a uno, le dan la cara, lo ignoran a uno, lo hacen, y yo no sé a cuándo le ha pasado que usted evangelizando y la persona en el teléfono como que no. Aleluya. ¿Y para qué? Dice el hermano. ¿Para qué vamos a ir a evangelizar? Esta gente no se lo merece. Tiene razón, pero usted tampoco se merecía la salvación, y yo, y aquí estamos. Y Dios nos tuvo paciencia. ¿Cómo le vamos a tener nosotros con lo que decimos? ¿A cuántos de nosotros Dios nos estuvo esperando? ¿Cuántos de nosotros venimos al Evangelio y nos fuimos de nuevo al mundial? No el mundial que acaba de pasar, me refiero al mundo, pues. Y de ahí nos volvió a rescatar Cristo, y estamos aquí, aleluya. Y otros no se han ido, pero han tenido grandes chollones de llanta. Grandes quemones de llanta. Lo que pasa es que la misericordia los ha sostenido, y ahí están como gran cosa, pero en realidad es la gracia. Desde su servidor hasta el que está parado allá viéndome, en serio. Es la gracia. Porque no vamos a tener nosotros misericordia y le van a voltear a ver quién es el que está parado. ¿Cómo no? No vamos a tener nosotros misericordia, hermano. Y paciencia, si Dios la ha tenido con nosotros. Pero se requiere, hermano. Primeramente, no podemos dejar de predicar el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios, capítulo 9 y versículo 16. Los que están atrás están en tinieblas. Es que les acaban de apagar la luz. Primera carta a los Corintios 9:16. El hermano, qué bien, ya me apagaron la luz, voy a poder dormir tranquilo, dice el hermano Omar. Dice así, pues si anuncio el Evangelio, dice Pablo, no tengo por qué gloriarme. Ay, solo yo voy a evangelizar. Es que a mí no me gusta salir porque aquí nadie sale. Solo uno va. Pero Pablo dice, hey, si predico el Evangelio no tengo que gloriarme. ¿Por qué? Porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Primeramente el creyente tiene que saber que no podemos como atalayas dejar de predicar. ¿Sabe qué era lo que hacía el atalaya? Y estoy terminando, aguántese. ¿Sabe lo que hacía el atalaya, hermano? Estaba en la torre, hermano, en la torre, vigilando. Y cuando le tocaba su turno, no dormía. Vigilaba con la trompeta en su mano, listo
bien pendiente que el enemigo no los fuera a sorprender. Y cuando veía venir el enemigo, comenzaba a tocar esa trompeta o a gritar, o depende de lo que tuviera que hacer. Ese es el atalaya, el heraldo, el que da la noticia. La noticia que Cristo viene pronto. Que Cristo ama al pecador. Que Cristo está esperando al pecador. Que yo era pecador y me amó y me salvó. Y también lo quiere hacer con los demás. Dios puede usarnos de muchas. Dios puede usar muchas formas, hermano, para el evangelio. O para que el evangelio sea predicado. Pero nos confió a nosotros. Dios puede usar muchas maneras. Dios puede, hermano, mire. Tuve la bendición de estudiar misionología. Y mire, hermano, nos llevaba una vez a la clase, otra vez al testimonio, una vez a clase, otra vez al testimonio. Gente de todas las partes del mundo. Y entre la gente, ya les he contado, hubieron 2 musulmanes convertidos al cristianismo. Musulmanes convertidos al cristianismo. ¿Sabe cómo ellos conocieron de Jesús? ¿Sabe cómo? Los dos, ambos, por separado, en diferentes regiones, allá en Oriente, por separado. Jesús mismo se les presentó. Yo tuve la bendición de escuchar ambos testimonios en vivo ahí, con la persona contando. Pero claro, una cosa es que me lo escuche a mí y otra cosa es que se lo escuche a uno de estos países, hermano, 100% musulmanes, con toda la creencia, con toda la cultura, con todo llorando, diciendo: yo he conocido a Jesús porque Él se me reveló. ¿Sabe por qué? Porque de ahí no hay forma de predicar. No hay forma, los predicadores los matan, los asesinan, los golpean, hacen de todo. Es bien complicado para un misionero, es bien complicado para un predicador. Pero Jesús no se queda sin testimonio. Cuando no hay predicador que pueda llegar, Él mismo se presenta, como se le presentó a Pablo. Todavía se le sigue presentando a los hombres, aleluya, en diferentes partes del mundo. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos la oportunidad. Tenemos infinidades de Biblias, de todo tipo, de todo tamaño. Biblias de estudio, Biblia del griego al hebreo, al español, Biblia en inglés, Biblia de todo. Tenemos la palabra de Dios en la mano. Nadie nos persigue, nadie nos golpea por salir a predicar. Entonces, ¿qué nos impide ser esas atalayas o esos heraldos en la calle? Mire, mi querido hermano, eso sí que se requiere. Que el que predique, hermano, sea hallado, mi querido hermano, en la verdad, o esté en la verdad, y predique esa verdad. Cuando hablamos de predicar, mi querido hermano, la referencia culminante al predicador debidamente comisionado contiene una lección también para él. Más vale que todo predicador se asegure de haber sido realmente llamado por Dios a cumplir esta clase de tarea. Para llegar a una verdadera respuesta a esta pregunta debería el predicador más bien leer Jeremías 23, 21 y 22. Encontrará que es mucho más fácil llegar a una respuesta positiva y animadora a la pregunta respecto al carácter genuino de su ordenación. Para el predicador contiene aún otra lección. ¿Qué quiere decir en realidad predicar? Predicar significa en realidad servir de heraldo, lo que hemos estado hablando. Dar la noticia. Y la iglesia tiene una sola noticia. Yo no sé si ustedes saben la noticia que tenemos. ¿Cuál es? Pero no lo dude, que Cristo viene. Noticia, noticia. Cristo viene pronto, aleluya. Bendito Dios. Ahora bien, mi querido hermano, proclamar la predicación genuina significa entonces que el mensaje es algo vivo, no aburrido, actual, no trillado. Es la predicación fervorosa de las grandes nuevas iniciadas por Dios. Nunca hay que permitir que se deteriore para llegar a ser una especulación abstracta sobre puntos de vista meramente inventados por el hombre. La predicación es algo vivo. Aleluya. Gloria a Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros tenemos ahorita la bendición de predicar la palabra.
Pero al final, después que la iglesia sea llevada a los cielos, cuando leemos en Apocalipsis 14:6, la Biblia dice, al final del tiempo, la iglesia en este mundo, o más bien, esto no lo dice la Biblia, esto se lo leo yo, al final del tiempo de la iglesia en este mundo, como ya no estará la iglesia que lo predique, el evangelio, entonces lo harán los ángeles. Cuando leemos Apocalipsis 14:6, la Biblia dice, Juan dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Alabado sea Dios. Y si sigue leyendo los versículos adelante, dice que luego ve a otro ángel y luego ve a otro ángel, 3 ángeles. La iglesia ya fue llevada en este tiempo, pero Dios no se queda sin testimonio. Como ya no está la iglesia, envía a su ángel para que predique el evangelio, me gusta esa palabra, eterno. Pero ahorita nosotros somos los heraldos. No se canse de predicar de Cristo. No se canse de hablar del Señor. Si usted creía que la gente conocía de Jesús, bíblicamente lo hemos visto que no lo conoce. Si usted creía que la gente ya había oído de Jesús, ahora usted sabe que no ha sido enseñado. Y por último, recuérdese que nosotros somos comisionados para predicar el evangelio de Jesús. Amén. Habrá alguien que dirá, heme aquí, Señor. Habrá alguien que dirá, Señor, yo lo voy a hacer con mi familia, con mis compañeros de trabajo, con mis empleados. Señor, a donde vaya, si tengo la oportunidad, yo seré ese Felipe que le enseña a ese eunuco quién es ese siervo sufrido. Y ese siervo es Cristo Jesús. Amén, iglesia. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias a los amigos que nos han sintonizado en esta hora. Que Dios les bendiga. Solo hay un Salvador. Solo hay un mediador y ese es Cristo Jesús. Y si usted todavía no le ha entregado su vida a Cristo, si todavía usted no lo ha invitado a su corazón, en esta noche yo le invito en el nombre del Señor a que abra su corazón a Jesucristo en el carro, a que le entregue su vida al Señor. Permítanme ahí, a que le entregue su vida al Señor. Él quiere salvarlo, Él quiere perdonarlo, Él quiere ayudarle. Aleluya. Él quiere perdonar sus pecados. Y en esta hora, si usted quiere abrirle su corazón a Cristo, si quiere entregarle su vida a Cristo, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como el Salvador de mi vida. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz en mi lugar y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Te entrego mi vida hoy para que perdones mis pecados y salves mi vida. Te acepto como mi Salvador en Cristo Jesús. Amén. Y si hay alguno que está enfermo, ahí donde usted está, o si hay alguien, se me esperan ahí, o si hay alguien aquí en medio de la congregación, si hay alguien que está enfermo, el Señor va a sanar a uno esta noche. El Señor va a sanar a alguien esta noche. Ahí donde usted nos está sintonizando, en el lugar donde usted se encuentre, déjeme decirle que este Salvador, este Señor Jesucristo, también es nuestro sanador. Y Él tiene el poder para sanar toda enfermedad. Y en el nombre poderoso de Jesús, si tan solo usted lo puede creer, si tan solo usted puede confiar en el nombre del unigénito Hijo de Dios, y puede creer que Él lo puede sanar, aleluya, Él lo va a sanar esta noche. Porque la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Voy a orar por usted. Señor Jesús, me uno a los que nos están viendo a través de las redes y a esta hermosa congregación aquí presente. Señor, y te pido por aquel hermano o hermana, amigo o amiga, que te está pidiendo sanidad en su cuerpo. Por tus llagas somos curados esta noche. Señor, pon tu mano poderosa, pon tu mano de sanidad en todo cuerpo enfermo. En el nombre poderoso de Jesús. Me uno al que está creyendo esta noche, Señor, que tú tienes el poder para sanarlo. Y te doy gracias por esa sanidad. Gracias, Jesús, por esa sanidad hecha ahora
en ese cuerpo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios.